Bueno, yo nací en una ciudad de Andalucía, de la provincia de Jaén, que se llama Úbeda. Es una ciudad como de 30.000 habitantes, pero yo nací en una parte de la ciudad que parece que es más pequeño, ¿no? Porque es la zona de la gente que se dedicaba a la agricultura, ¿no? Al trabajo en el campo y demás. Coincide con el casco viejo de la ciudad, ¿no? Y es una zona de la ciudad llena de calles empedradas y de iglesias antiguas y palacios del siglo XVI, ¿no? Y bueno, mi infancia era ir al campo con mi padre, con mis abuelos, ¿no? A recoger aceituna y todo eso, ¿no? Era oír la radio y era pues a veces leer algún libro que había en casa casi por casualidad, ¿no? Porque estaban allí, ¿no? Y entonces pues yo leí Orlando Furioso por esa razón, ¿no? Y leí El Quijote y libros así por lo que iba encontrando. No había nadie me decía lo que tuviera que leer, ni yo tenía nociones sobre nada, ¿no? Simplemente me gustaba mucho, me atraía mucho que me contaran cosas, me atraía contarlas yo a otros, y leer me gustaba mucho. Leía cualquier cosa, ¿no? Un cómic, un periódico, la noticia de un crimen en un periódico, cualquier cosa, ¿no? No recuerdo una época en la que no me gustara leer o en la que no me gustara imaginarme historias, ¿no? Y luego, por supuesto, la lectura de Verne, ¿no? Fue lo que más me influyó para convertirme en escritor y en lector, ¿no? Disciplinadamente, es decir. Antonio Muñoz Molina forma parte del grupo de escritores españoles jóvenes y es uno de los mejores, con una sensibilidad que le viene de la memoria y de la dignidad de la historia. Le comparan con Marcel Proust, pero con su novela El invierno en Lisboa entra al campo del cinéma noir de Raymond Chandler o James Cain. Comienza a recibir premios desde que aparece su primera novela, Beatus Ile, que obtiene el premio Ícaro. Su segunda novela, El invierno en Lisboa, recibe el premio de la crítica y el Premio Nacional de Literatura. La tercera novela, Beltenebros, inspira una película que lleva el mismo nombre y que dirigió Pilar Miró. Y con El jinete polaco obtiene el premio Planeta y el Premio Nacional de Literatura. En tu última novela, El dueño del secreto, uno asocia ese personaje joven contigo, que debes haber sido un chico muy similar. ¿Forma realmente parte de tu biografía? Claro, mucho. Sí. Claro, es un personaje que tenía 18 años en 1974, cuando se desarrolla la acción. Es un personaje que vino de un pueblo de Andalucía a Madrid a estudiar para convertirse en periodista, ¿no? Y que quería derribar a Franco, y que bueno, al final no lo derribó, ¿no? Que vivió en una, pues como una alucinación revolucionaria que es muy inocentona y bastante tonta, ¿no? Pero que es la alucinación revolucionaria en la que vivía la izquierda española justo en esa época, ¿no? La izquierda vivíamos muy fuera de la realidad. Antes hablábamos del cambio en España, del tránsito a la democracia, pero la izquierda no tenía mucha idea de... La izquierda tenía sueños sobre el porvenir, sueños revolucionarios, sueños que afortunadamente no se cumplieron en la mayor parte de los casos.
Quiero decir que si los sueños políticos que yo tenía con 18 años se hubieran cumplido, habría sido una catástrofe. En El dueño del secreto, bueno, tú eras el dueño del secreto, ya lo sabemos. ¿Cómo te involucraste en ese complot para dar ese golpe contra la dictadura? Ahí me involucró un señor que conocí yo, que era un embustero magnífico, un embustero patológico. Embustero. Sí, claro. De nuevo volvemos a los sueños de Hernán Cortés, o a los sueños de un adolescente, o a los sueños de un señor de 40 y tantos años, o a los sueños de la izquierda. Es decir, este señor se inventó una conspiración contra Franco. Yo creo que se la inventó sobre todo para contármela a mí, porque yo era en esa época un chico de 18 años que acaba de llegar al mundo. Es el público perfecto, no es el oyente perfecto. Y la literatura, sabes que siempre es el encuentro entre alguien que quiere contar y alguien que quiere oír, ¿no? Y bueno, aquella conspiración, yo me sentí, durante un tiempo me sentí muy involucrado me lo creía mucho, ¿no? Pero no era capaz de guardar el secreto, lo dije a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo se lo decía. Y claro, ¿Y te asustabas después de haberlo dicho? Claro, me sentía fatal, ¿no? Me sentía fatal. Y no es que yo llegara a pensar como el protagonista de la historia, que por culpa mía Franco no cayó, pero pensaba, no sirvo para nada, no sirvo para guardar secretos, no sirvo para ser revolucionario ni nada, ¿no? ¿Quién era esa mujer en bata azul que tanto impresionó al joven de la novela? Es una creación de la imaginación que proviene de un hecho cierto. Es como un resumen, como un retrato robot del tipo de mujeres que este hombre de la novela frecuentaba en los clubs nocturnos estos de Madrid, ¿no? Y que a mí me impresionaban mucho desde lejos, ¿no? Porque claro, yo no sabía nada del mundo ni de nada. Yo iba con un libro bajo el brazo, ¿no? Y claro, llegar a una de estas barras que se llama en España de alterne, ¿no? Con estas chicas que le dan conversación al cliente con fines ulteriores, ¿no? Y yo allí con un libro con los manuscritos de economía y filosofía de Karl Marx debajo del brazo, o con El mundo de Guermantes. Era un poco incongruente, ¿no? Pregunta, ¿qué estás leyendo? ¿Te gusta leer? No, sí, tal. Y a ver, enséñamelo. Enseñaban economía y filosofía, Marx, y se quedaban así. Y no sé, era tan todo. Para mí era, recién salido de mi pueblo y pasando tanta necesidad como pasaba, ¿no? El de pronto por la noche llegar a ese mundo, claro, me creía cualquier cosa que aquel hombre me contara, ¿no? Si yo a lo mejor no comía en todo el día, me comía un perrito caliente y por la noche cenaba langosta, ¿no? Definitivamente la biografía influye mucho en el escritor, ¿verdad? Claro, ¿sabe aquello que decía Oden? Decía, nunca escribas tu autobiografía, es tu capital, ¿no? Se inventa. Si escribe la autobiografía, ese material no puede usarlo para otra cosa, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que además todo se percibe a través, no hay nada que se perciba objetivamente, todo se percibe en el transcurso de la propia experiencia. Y para mí, hasta ahora, mi aprendizaje de escritor ha sido pasar de lo más abstracto, de lo más lejano, a lo más próximo, de considerar novelesco. Cuando hablábamos antes de la novela policial y todo esto, pasar de considerar que solo era novelesco una novela de Raymond Chandler o una película americana, a darme cuenta de que la propia experiencia personal, casi sin mediatizar por la literatura, como es el caso del dueño del secreto, podía haber una posibilidad de ficción tan atractiva, por lo menos para mí, como una novela con gángsters y con persecuciones y con todo esto, ¿no? La ficción debe trascender lo que te sucede en la vida real para convertirse en novela. Claro, pero lo que pasa es que eso no es un propósito, sino que eso es un resultado. Quiero decirte, la ficción debe trascender la experiencia personal, debe trascender el país en el que está escrita, incluso debe trascender, si es bueno, el idioma, para durar y para ser atractivo, pero eso no depende de la voluntad del autor, eso depende de su calidad, de su talento, ¿no? Uno de mis escritores preferidos, por ejemplo, Juan Rulfo, ¿no? Y Juan Rulfo es de los escritores más locales que puede haber. Tengo entendido
que para un lector español el México de Juan Rulfo es más abstracto, ¿no? Pero para un lector mexicano es un espacio muy determinado en el país, creo recordar, ¿no? Sí, Es una zona de México, él habla de esa zona de México y todo. Y en cambio, eso que es tan local, para mí es de las escrituras más universales que se han producido en español. Yo no creo que haya muchos cuentos, no ya en español, sino en cualquier idioma, tan grandes como los de Rulfo, ¿no? ¿Y cómo lo ha hecho Rulfo? Pues por una parte, mediante una honestidad y una humildad muy grande. Es decir, contando cosas muy próximas y en apariencia muy poco literarias. Recuerdo el cuento suyo de Macario, por ejemplo, que es el niño como tonto que está viendo salir las cucarachas, creo recordar, ¿no? Eso es lo más simple, ¿no? Eso es lo más local geográficamente y hasta socialmente. Y eso Rulfo lo convierte en una de las cosas más grandes que hay en la literatura, digo en español, y la literatura universal, ¿no? Yo te hablaba del genio y tú me dijiste no. ¿No hay necesidad de genio? No, ¿sabes? El concepto de genio es un concepto romántico que a mí no me gusta nada, ¿no? Porque implica dos cosas. Implica una inspiración excepcional e implica una distancia con respecto al mundo e implica también indulgencia. Si el momento en que a alguien se le califica de genio, ese momento empieza a adquirir unos derechos que en realidad no tiene. Se supone que el genio está autorizado a abusar de los demás, está autorizado a no tener buena educación, está autorizado a ser cruel si le apetece, está autorizado a... Para mí uno de los ejemplos del genio en el siglo XX es Dalí, por ejemplo. Si el momento en que Dalí adquiere el estatuto de genio, Dalí se le comprende pues que denuncie, por ejemplo, a Buñuel por comunista y le haga perder su trabajo en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en los años 40, ¿no? Si eso lo hace un genio, ¿por qué? Porque el genio no responde. El genio se parece, yo lo he pensado muchas veces, la idea del genio en el siglo XX es tan funesta como la idea del tirano, del salvador de pueblos, ¿no? El genio dice como el dictador que solo responde ante la historia o ante Dios, y ante la historia, como Franco decía que él solo respondía ante Dios, ¿no? Y Castro dice que él solo responde ante la historia, ¿no? El genio parece que solo responde ante la eternidad y es mentira. Todos los seres humanos respondemos ante los mismos, tenemos las mismas obligaciones morales. Por eso disiento profundamente de esa noción de él. Aparte que es mentira, todo es trabajo, ¿no? Es decir, todo es trabajo. Claro. Todo es disciplina. Sí. Y trabajo. Sí. Y tú eres evidentemente una persona disciplinada. En 10 años has escrito, 6 novelas y no sé cuántos libros de ensayos y de cuentos. Pues como 3 o 4. Eres prolífico. ¿Eres un trabajador diario? Sí, trabajo bastante. Soy un perezoso y no para de trabajar. No sé cómo. Miro todo lo que he escrito y digo, ¿esto cómo es? Si yo no me gusta tanto. Si a mí lo que más me gusta de escribir es terminar de escribir, ¿no? Es decir, terminar. Yo publico un artículo todos los miércoles en El País, ¿no? Y cuando termino el artículo, digo, es como si me fuera de vacaciones, ¿no? Y bueno, pues ya hemos terminado, ¿no? Y siempre cuando termino de trabajar siempre tengo una sensación de alivio muy grande, ¿no? Pero bueno, sí, trabajo mucho. ¿Y trabajas con processor, con computadora? Sí, tú sí has entrado al mundo moderno. Bueno, muy limitadamente. Es decir, para lo que necesito yo el ordenador es muy... para hacer 4 cosas y que para que lo haya aprendido yo lo puede aprender todo el mundo, ¿no? Pero sí trabajo con eso. También trabajo mucho con pluma, ¿no? Pero no para la escritura, digamos, seria, ¿no? Notas. Sí, notas o tonterías que se me ocurren, ¿no? Por el placer de escribir a mano. Cuando hacía El jinete polaco tenía una técnica que consistía en que durante el día trabajaba en el ordenador seriamente, ¿no? Trabajaba, digamos, como con conciencia, con cuidado, con astucia, ¿no? Y por la noche trabajaba en un cuaderno que tenía con una pluma, como decía Cervantes, a lo que saliere, ¿no? Sin limitaciones, ¿no? Es decir, en libertad absoluta. Porque la escritura de la novela
es muy limitadora. Es decir, la novela es una cosa, un artefacto que pesa mucho. Y entonces lo que hacía para aliviar el peso de ese artefacto era escribir irresponsablemente, ¿no? ¿El Quijote es la novela moderna desde el momento que aparece? Yo creo que el Quijote no es solo la gran novela moderna. El Quijote es el territorio, es la geografía, por volver a hablando de la geografía de la novela, el Quijote es la geografía de la novela. Es decir, los temas roturados por el Quijote, el espacio inventado por el Quijote, es el espacio en el que nos movemos, en el que se mueve la literatura. Igual que el espacio inventado en el Renacimiento por unos cuantos pintores, el espacio perspectivo fue el espacio en el que se movió toda la pintura hasta las señoritas de Aviñón, ¿no? Pues el Quijote es eso, es el espacio en el que nos movemos. Todos los temas de la literatura están ahí. Y todo lo que se hace son variaciones sobre eso. Aparte de que a mí es un libro que me gusta muchísimo. Pintura española, ¿qué tan importante ha sido para ti como imagen literaria? Hombre, los españoles tenemos, todos los que leemos y escribimos en español tenemos el privilegio de que el Quijote y una serie de libros se hayan escrito en nuestro idioma. A los españoles, yo como español y como habitante de Madrid tengo el privilegio de que tengo un paso de casa a Velázquez, ¿no? Eso es un privilegio inenarrable, es decir, es uno de los grandes privilegios que se pueden tener. Porque yo creo que el escritor no solo puede aprender de la literatura, ¿no? Yo creo que para el escritor es muy fértil estar atento a otras artes, es decir, a la música, por ejemplo, o a la pintura. Viendo en Velázquez se entienden tantas cosas sobre el arte y sobre la realidad y sobre la humanidad, ¿no? Velázquez retrata con la misma dignidad al rey que al bufón, ¿no? Y en ese momento está haciendo un manifiesto en defensa de la humanidad, ¿no? de la humanidad radical que hay en cualquiera, ¿no? Sea rey o sea un criado, ¿no? ¿Y Picasso? Picasso sí que es un fenómeno raro. Es decir, cuando antes hablábamos del genio, Picasso es un talento muy especial porque es como, a Picasso le pasa como a Bach. Tú vas a una tienda de discos y hay un stand que pone música romántica, otro que pone tal, y hay otro que pone Bach, igual de grande. Y entonces tú puedes dedicar tu vida a oír a Bach, porque no se sabe por qué razón, pero es un músico inagotable, ¿no? Inagotable en todos los sentidos, porque no puedes agotar nunca las cosas más sencillas de Bach, nunca las puedes agotar como oyente, pero tampoco puedes alcanzar a oír toda la música de Bach. Es una cosa imposible, ¿no? Más que incluso que en el caso de Mozart. Y entonces a Picasso le pasa eso. Picasso es pues, como la pintura. Él solo es un capítulo de la pintura, ¿no? Está el romanticismo, no sé qué, y este señor, ¿no? Y Picasso, es decir, a mí me gusta mucho. Pues, no te puede gustar todo porque es una máquina pero creo que ha inventado toda la pintura, no solo del siglo XX, sino la pintura griega y la pintura... Es un fenómeno muy, muy particular, ¿no? ¿Y en él por qué sí has aceptado el genio? No, acepto. Lo que te digo es que en él se da un caso, como en Bach, son casos excepcionales de producción. Es decir, hay misterios, es un misterio humano. Es decir, ¿cómo puede una persona componer tanta música maravillosa? Es como el problema de Simenón. Son casos excepcionales. Es decir, ¿cómo puede un tipo como Simenón, por ejemplo, escribir tantas novelas y que todas sean perfectas? Todas son buenísimas. Tú no puedes leer una novela de Simenón que sea mala nunca. Y escribía una a la semana, ¿no? Son personas que plantean problemas especiales, ¿no? Y que son excepcionales, evidentemente, ¿no? ¿Los toros y el flamenco te aportan algo? A ti que naciste con ellos, que los has visto siempre. A mí nada. ¿Nada? No, yo no... ¿O eso lo vemos los extranjeros mejor que los españoles? ¿Sabes lo que ocurre? Que dentro de España hay una tradición intelectual de rechazo, no ya es decir, a mí el flamenco y el toreo me dan igual. Quiero decirte que no soy un antitaurino. Hay personas antitaurinas que pueden ser tan maniáticas como las taurinas, ¿no? A mi padre, por ejemplo, le gustan mucho los toros, ¿no? Y disfruta mucho, y cuando lo oyes hablar de toros, pues
pues comprendes que eso, que el disfrute, no, lo que yo me opongo es a que se tome la parte por el todo. Lo que me opongo es que a que pese tanto el toreo o el flamenco o cierto flamenco sobre la imagen de España. Es decir, que no se pueda hacer una referencia a España sin esas cosas, ¿no? Eso me parece tan degradante y tan falso como que no pudiera haber una imagen de México que prescindiera del mariachi, ¿no? O de la Argentina, en la que todo el mundo tuviera que ser gaucho, ¿no? O todo el mundo tuviera que ser cantor de tangos y hablar lunfardo. Oye, pero hay un poema extraordinario de García Lorca de una mujer bailando flamenco bajo la luna. Ah, sí, claro que sí, hombre. Y ahí me gusta mucho, ahí me gusta más que oír flamenco, me gusta leer letras flamencas. Mira, eso es una experiencia que no se me había ocurrido. Hay a veces unos ejemplos de síntesis, de concisión. Yo digo que yo no... Oírlo cantar me cansa, pero las letras populares son tremendas. Hay una letra que en la que está resumido todo, por ejemplo, toda la parte de Proust del amor de Swan por Odette, todos sus celos. Yo lo veo resumido en una letra flamenca que dice: la noche del aguacero, ¿dónde te metiste tú que no te mojaste el pelo? ¿No? Pues son 3 versos de 8 sílabas, pero que resumen la idea de los celos, está resumida ahí perfectamente, ¿no? ¿Dónde te metiste tú que no te mojaste el pelo? ¿No? La noche del aguacero, ¿dónde te metiste tú que no te mojaste el pelo? A mí eso me parece una síntesis absoluta, ¿no? Y eso me gusta mucho. Ahora, la identificación de lo español con esas cosas me cansa mucho. No, mi pregunta era más bien si a ti, como escritor y un hombre que observas todo, porque ustedes, los escritores, tienen esa particularidad, si había algo que te moviera a ti. Nada. El cielo de España. La campiña española. Tantas cosas, ¿no? Pero no, mi padre me llevó de pequeño una vez a los toros para aficionarme y él siempre recuerda que yo decía, ¿cuánto falta para ir? ¿Y el fútbol tan español? Tampoco, no soy muy aburrido en ese aspecto. ¿Cuáles son tus hobbies? Pues leer, oír música, ¿no? Bueno, son muy buenos hobbies. Sí, son hobbies sobre todo que no son molestos, ¿no? Que se hacen en casa y que no son muy caros tampoco. No, tiempo y un libro. Claro. ¿Qué estás leyendo ahora? Pues ahora estoy leyendo el último libro de Tobias Wolff, En el ejército del faraón, que acaba de salir en Estados Unidos. Y eso es lo que estoy leyendo. Y una biografía de Scott Fitzgerald. Y estás escribiendo o acabas de terminar una nueva novela en la que la milicia es la base del libro. ¿Es también sobre tu experiencia militar? Sí, no es novela ya, ahí no mantengo el simulacro o el código de la ficción, sino que es abiertamente mi propia... así la presentas, como unas memorias. Sí. Y de hecho al principio del libro hay una cita de Montaigne que dice, del principio de los ensayos, ¿no? Dice, así pues, lector, yo mismo soy la materia de mi libro, ¿no? No hay trampa ni cartón, ¿no? En Madrid, Silvia Lemus.